estuvimos trabajando como Capajula Alequia durante muchos años y fue hasta los 2007 que nos convertimos en el Ballet Tamariki Cajaya por ser una escuela ligada íntimamente al ballet Tamariki Puerani de Macao Foster. Tamariki significa niños en Tuamotu. Y Cajaya es una flor muy rara, pero muy exquisita, con un aroma muy seductor. No es muy ostentosa, no es muy llamativa y no es muy común. No nos consideramos, yo no, ni muy ostentosa, no nos gusta ser llamativos. Sin embargo, sí creo que somos muy originales, igual que la flor de Cajaya, que llevamos ya ahorita 3 años bailando como ballet Tamariki Cajaya, pero con más de casi 20 años trabajando de manera ininterrumpida la danza polinesia en México. El estilo de Tamariki Cajaya es nuestro sello, es lo que nos caracteriza de todos los grupos de México. Nosotros no estamos influenciados por 2 vertientes. Por una parte tenemos como influencia a la maestra Macao Foster, creadora del grupo Tamariki Puerani y quien sigue un estilo más tradicional. Y por otro lado tenemos también como influencia a Lorenzo Schmidt y Teki Villán, quienes crearon el gran ballet de Tahití. Tamariki Cajaya está dirigido por la líder Alejandra Acosta. Ella es una persona inigualable, es una maestra muy apasionada. Ella nos enseña y nos dirige con mucho cariño y mucho entusiasmo. Ella nos motiva a ser mejores cada día. Ha sido todo un reto para mí a partir de que pude viajar a Tahití. Logré entender, gracias a los maestros que tuve, que el estilo de vida de Tahití es una manera de vivir, no es una actividad que uno tiene que hacer solamente en las tardes o solamente los sábados para ir a la clase, sino que traten de hacer un trabajo integral. Las quiero afuera del escenario, afuera. Sí, o sea, tienes que dar la diferencia. Y creo que algo que he aprendido de la maestra, de la Miss, de Alejandra, es el compromiso. El compromiso que tenemos al grupo, vaya. No solamente es el que no falte, es el que digas tengo que ir cada ensayo, sino el llevar una buena alimentación, el dormir bien. Y algo muy importante que he aprendido es el que cada vez que vayas al ensayo es ir a dar el 100%. Y si puedes dar el 200%, creo que es lo mejor porque al final del día o al final del ensayo te sientes cansado o fatigado y dices, creo que hoy di lo más que pude dar. Definitivamente es un grupo que tiene ese sentido de familia hacia los demás, que te cuida, que tiene esa reciprocidad hacia el prójimo, ve que te equivocas y te ayuda, te da la mano para que sigas adelante. Muchas veces las personas que nos ven un vestuario bonito, pero detrás de eso vienen muchas cosas. La manufactura en el ballet es muy importante para que salga bien, ya que en Tahití es exactamente igual, todo quieren que sea natural y lo es. Una de las grandes ventajas que tenemos de pertenecer a este ballet de Tamariki Cajaya son las clases que se nos imparten, las clases teóricas que se nos imparten durante las mismas, ya que creo que es de suma importancia que la gente que lo bailamos estemos conscientes de lo que estamos representando, porque es la mejor forma de transmitirle a la gente que nos está viendo y que a lo mejor no conoce la cultura, lo que nosotros queremos interpretar con nuestros movimientos y nuestros bailes. Orgullosamente debo de decir que veo que muchos de mis alumnos llegan con el carro, con estampas de flores, ¿no? Que de repente empiezan a entender que la vida podría llevarse a cabo junto con la cultura polinesia. Para mí la maestra Alejandra Acosta es un ejemplo de disciplina, constancia y ganas de querer hacer las cosas. Es algo que nos logra transmitir en sus bailes, en sus clases, un sentimiento de hermandad, de unión, y es algo que disfruto mucho y que la verdad, pese a lo mejor las cosas que a mí tengo tanto que hacer, me gustan mucho y no los dejaría por nada.
Hemos tenido la oportunidad de realizar varias presentaciones, como son en eventos del Mini Heiba, que se realiza cada año, o en eventos culturales como el Festival de Folclore en México, o en diversos concursos nacionales en diferentes sitios de la República, como Guerrero, la Baja California, La Paz, en Tixla, en Ixtapa, en Texcoco, así diferentes lugares. Y bueno, una de las cosas que hemos aprendido en las presentaciones es que siempre, todas las dificultades e imprevistos que se presenten, siempre dejarlo tras bambalinas y sobre el escenario siempre entregar el 100%. Buscamos la manera de poder explicar una historia para que las emociones que nosotros experimentamos al bailar sean más fáciles de transmitir. Estos dos se enamoraron, estaban muy contentos, y entonces todos salen bailando contentos. Y cuando se fue por cigarros y ya no regresó, ella se quedó muy triste y salen todas bailando muy tristes, para que el espectador vea que con el baile polinesio se puede interpretar y se puede expresar emociones tan fuertes como las que vivimos de manera cotidiana. Para mí es muy satisfactorio que cuando esté bailando la gente me pueda ver y poderles robar una sonrisa. Tal vez no llegue a entender completamente el significado de lo que estamos haciendo, pero sí puede darse cuenta si estamos tristes, estamos felices, y los vamos metiendo, los vamos llevando dentro de la historia, y al final la gente termina contenta. Muchos de los grupos dicen que son familias, pero entre ellos se ponen mucho los pies, como si ella baila más bonito le escondo sus cosas, o si alguien puede hacerlo mejor que yo, pues le meto el pie para que se caiga o se lastime. Para muchas escuelas eso es la hermandad. Cuando llegué a Ballet Tamariki Cajaya, descubrí que había otro significado de hermandad más similar al que había en mi familia, en mi casa. Yo he aprendido muchas cosas y he aprendido a crecer mucho como persona, y también conoces a personas con gran humildad con las cuales puedes compartir muchas cosas. En este grupo te diviertes, te ríes, bailas, aprendes y más que nada compartes muchas cosas. Para la Miss es muy importante no solo enseñarnos la técnica del baile, también se preocupa por enseñarnos el lenguaje tahitiano, la cultura tahitiana, el porqué de los bailes, de dónde provienen, las características del lugar. Bailar no es solamente una actividad extraescolar o una actividad de hobby, tiene que obtenerse el beneficio emocional. Ese es el objetivo del Ballet Tamariki Cajaya. He tenido la oportunidad de compartir muchas cosas, muchas experiencias con Ale, muchos festivales, presentaciones, y pues la verdad es que como persona y como maestra es excelente en los dos ámbitos. Creo que este grupo en especial es algo donde todas tenemos algo en común, todas tenemos ese gusto y esa satisfacción por sudar juntas. Yo llevo pocos meses trabajando con Alejandra y pues han sido de gran ayuda para mi desarrollo tanto como bailarina como persona. Pues quiero seguir haciendo esto a pesar de las clases que duran hasta las 11 de la noche y más de 4 horas de ensayo. Pues creo que es muy bueno y va a tener un buen fin al final de todo. Maestra, muchas gracias por darme toda esa confianza y todo su apoyo. Compañeras, les agradezco porque todo lo que expresamos, lo expresamos con nuestro cuerpo, lo expresamos con nuestras manos y con las fuerzas que siempre tenemos día con día. No me resta más que decirles que Tamariki Cajaya es el mejor grupo que hay. ¡Arriba!